Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: «¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa «prefiero la misericordia al sacrificio», no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con esta enseñanza de Jesús, de que Él es más grande que el sábado. El Señor, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, es el dueño del sábado y es el dueño de todas las leyes. Es cierto que Dios no se puede contradecir a sí mismo, porque Él es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, evidentemente que los 10 mandamientos, por ejemplo, no se pueden cambiar, ¿no? Como quería algún filósofo en la Edad Media, como Duns Scoto o Guillermo de Ockham, que llegaron a afirmar que los 10 mandamientos son porque Dios los quiere nomás. Pero si Dios quisiera otra cosa, sería lo contrario. O sea, si hubiera dado el decálogo al revés, también sería obligatorio para nosotros, solo porque Dios lo quiere. Eso es absurdo, es ilógico, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo, ¿no? Lo que es bien es bueno y es verdadero al mismo tiempo y no puede cambiar. Entonces hay leyes que son esenciales para los cristianos y para todos los seres humanos, ¿no? Que se conoce como la ley natural. A pesar de que para nosotros es doblemente obligatorio, ¿no? Por la ley natural y por la ley revelada, el decálogo, ¿no es cierto?, es mandatorio, es obligatorio para todos los seres humanos. Porque toda persona, solamente viendo la ley natural que está escrita en su mente, en su alma, porque así la inscribió Dios, ¿no?, por la conciencia que todos tenemos, sabe que robar es malo, que matar es malo, que mentir es malo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, toda persona también se puede salvar, porque en la medida que tiene buena voluntad y nunca ha conocido el nombre de Jesús, siquiera no sabe qué es la iglesia, pero tiene un buen corazón, su corazón tiende hacia el bien, hacia la verdad que está escrita en su corazón, entonces tiene un acceso a la iglesia de un modo u otro. Es lo que enseña el catecismo, ¿no? Así que hasta las personas más distantes en el tiempo y en el espacio tienen posibilidad de salvación. Pero para nosotros, que conocemos la ley de Dios, es, como dije, doblemente obligatorio o imperativo, cumplir la ley. El problema es que una cosa es la ley, con mayúscula, y otra cosa son las leyes que nosotros mismos vamos construyendo en el tiempo, que son nuestros hábitos y son nuestras costumbres humanas, ¿no es cierto? Esas leyes son más relativas, ¿no? Y Jesús las relativizó un poco. Y les dijo a los fariseos: ustedes siguen tradiciones humanas y con eso se apartan de la verdadera ley de Dios, que es el amor, ¿no? ¿Cómo se van a indignar tanto de que sus discípulos saquen espigas del campo, lo cual estaba totalmente permitido, ¿no?, en aquella época? Lo que no estaba permitido era sacar llegar con una canasta y empezar a hacer una cosecha de un campo ajeno. Eso no. Pero si alguien tenía hambre y estaba pasando por ese lugar, era permitido sacar un poco de espigas para alimentarse. No había problema, ¿ya? Pero era sábado. Entonces llegan los fariseos y le dicen a Jesús: mira, tus discípulos son unos pecadores que no cumplen nuestras leyes, etc. Y Jesús le dice en el fondo que misericordia quiero y no sacrificio. Pero ellos no pueden entender, porque a veces, claro, uno se
eh, se va como poniendo rígido con esas costumbres y esas leyes que solitos nos vamos eh, poniendo, ¿no? Como sociedad, como tipos de grupos humanos, etcétera. Por ejemplo, dentro de la iglesia hay distintas congregaciones, distintos movimientos, y cada uno tiene sus propias costumbres, ¿no? Entonces, por eso a veces no podemos compartir con personas que son de otros movimientos, menos de otras religiones, porque tienen otras costumbres, ¿no? Eso también pasa entre las clases sociales, ¿no? Que ahí, por ejemplo, antiguamente existía un código de conducta que se llamaba Manual de Carreño, ¿sabes de qué se trata? No tengo. Claro. Y ahí aparece un montón de leyes, y hay de aquel que no cumplía esas leyes, era súper mal visto, ¿no? Entonces no entraba dentro del círculo social si no cumplía ese código de ley. Ahí se entiende muy bien lo que quiere decir Jesús acá con las meras tradiciones humanas. Porque no es que sea malo que cada grupo tenga sus propios eh, modos, ¿no es cierto? Y costumbres. Lo malo es cuando uno se siente superior al resto porque no son como uno. ¿Ah? Ellos no conocen estas leyes y no las cumplen. ¿Ah? Peor todavía cuando esto se traspasa al ámbito religioso, que era lo que le sucedía a los judíos. Ellos se sentían totalmente exclusivos y preferidos, elegidos, predilectos de Dios, porque cumplían esas leyes. Y hay de aquel que no las cumplía. Era un pagano, era un perro, así decían ellos, ¿no? Era lo peor, ¿no? Eh, si hasta el día de hoy es así, los pobres judíos tienen ese pensamiento, ¿no? Yo me acuerdo cuando visité eh, la muralla de los lamentos y en general en Israel, cuando uno se topaba con un judío que era muy practicante y lo miraba a uno con la cruz afuera, ellos escupían en el suelo. Menos mal que no le escupían a uno, pero puede ser que uno más fanático lo haga, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso lo que dice Jesús, se olvidan del mandamiento mayor por quedarse con leyes menores, ¿no? Yo creo que es una gracia muy grande poder seguir este nuevo modo o modelo de religión que nos presenta Jesús, que es mucho más libre, mucho más auténtico, mucho más simple y, y necesario también de asumir si queremos entrar en el reino de los cielos. Porque ¿quién puede entrar en el reino de los cielos? El que se hace como un niño. Y el niño en general es auténtico, no le importa si sigue tales costumbres o si sigue tales protocolos. No, el niño se abre a las personas según el corazón. El niño lee inmediatamente en las personas si tiene o no un buen corazón. Y es hacia ahí que Jesús nos va orientando, ¿no? El padre fundador del oratorio, el padre Sergio, nos hablaba entonces del carisma de la autenticidad, que tiene que ver con esto, ¿m? De no quedarnos así como pegados con nuestros propios modos o costumbres, con nuestra forma rígida, sino que tratemos de sacar un poco de esa cáscara, que cuesta mucho porque es lo que nos da seguridad, es también lo que nos permite sentirnos identificados con un grupo, y en el fondo también es una cárcel, porque no me permite abrirme a otras personas, a otros grupos, a otras nacionalidades, a otras razas, a otras costumbres. Y lo que quiere la madre es ser la madre del pueblo. El pueblo incluye a todo el pueblo, ¿m? Con todos los ambientes, con todas las naciones, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? Que antes los chilenos podíamos decir qué pesados que son los europeos, que son eh, tan despectivos con los migrantes, ¿no? Y ahora nos pasa lo mismo a nosotros, porque empiezan a llegar hermanos de Venezuela, de Bolivia, qué sé yo, de Perú, de todos lados, y uno como que, no me gusta que vengan tanto, ¿no? Pero la madre es distinta, la madre celestial nos ve a todos como hijos, ¿m? A todos nos ama, nos quiere, y para poder tener esa actitud de ella, de abrirnos de tal modo, ¿no? Que ella llega a presentarse como son las personas a las cuales se encuentra, con las cuales se encuentra, ¿no? Por ejemplo, en Guadalupe, ella se presenta como una mexicana, más. ¿M?
en Yugoslavia, ahí, ¿no es cierto? En Medjugorje se está presentando como son allá, en África como son allá, etcétera, etcétera. Entonces, para tener esa actitud, hay que adquirir esa característica que es la autenticidad, también el carisma popular, que decía el padre, ¿no es cierto?, para nuestro oratorio mariano, pero en el fondo que es un carisma que debería tener toda la iglesia, porque si la iglesia es católica, debe estar abierta a todas las manifestaciones del pueblo, que todos puedan sentirse a gusto. ¿M? Y si tenemos diferencias, bueno, está bien que hayan diferencias, porque en un jardín se ve más belleza cuando hay flores distintas, ¿no? Pero todos respetándonos unos a otros, queriéndonos, aceptándonos y no sintiendo rechazo porque el otro es tan diferente a lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Y así, ¿qué vamos a ganar? Vamos a tener la ocasión de amar de una manera mucho más profunda, más intensa, más amplia. Vamos a ampliar el corazón y el círculo de las personas con las cuales nos podemos sentir a gusto, en confianza y en familia. Así que pidamos hoy que esta gran enseñanza que nos da Jesús, prefiero la misericordia al sacrificio o a las costumbres o a los hábitos o a los códigos de conducta o los códigos sociales que ustedes van construyendo, ¿no? Que cale hondo en nuestro corazón y para eso que la Madre nos haga nacer de nuevo y hacernos pequeños espiritualmente y estemos siempre dispuestos a guiarnos por ella y por este criterio de Jesús. Así sea. Amén.